Buenas noches, bendiciones. Gracias a Dios porque nos permite estar acá, porque nos da la vida para poder venir a nuestro auditorio. Gracias a cada uno de ustedes que se está conectando ahí en su casa para el estudio bíblico. De verdad que les agradezco el sacar el tiempo para crecer, para madurar en Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude ahora en este momento, que nos dé la iluminación que necesitamos para poder comprender su palabra y lógicamente ponerla en práctica. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias le damos a usted. Venimos con Dios agradecimiento por las cosas que nos da, por las bendiciones que somos objeto. Nunca nos ha faltado alimento. Usted ha sido fiel. Usted nos sostiene en medio de todas las situaciones que vivimos, las adversidades, las luchas. Gracias Dios te damos porque nos permites en este momento venir acá, a este lugar, a este auditorio, para abrir la Biblia, para conocer de tu palabra. Yo te quiero pedir, Dios, que nos enseñes, nos ayudes, nos fortalezcas. Quiero pedirte, Señor, de que tú nos des la capacidad de conocerte más y de conocerte mejor y poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo en el Antiguo Testamento visto en cuadros, o Cristo por medio de cuadros. Dije la semana pasada que el maná tiene un doble cuadro. Por un lado, representa al verbo de Dios, la palabra viva, la palabra activa, o sea, representa a nuestro Señor Jesucristo, al logos, al verbo que aparece en el libro de Juan. Por otro lado, también el maná representa nuestro pan diario, aquel que nos alimenta, aquel que nos sustenta durante nuestro andar en el desierto. Me refiero a la palabra escrita de Dios, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Aunque nuestro enfoque está puesto en ver los cuadros que nos muestran a Jesucristo en el Antiguo Testamento, me quiero tomar la libertad de hablar sobre el maná y cómo nos representa la Biblia. Si bien es cierto, venimos hablando de Cristo en cuadros, pero como el maná tiene esta doble función de mostrarnos a Cristo, la palabra viviente, y a la palabra escrita, y en la semana pasada hablamos de la palabra viviente, hoy vamos a enfocarnos en la palabra escrita. ¿Por qué? Por lo relevante que la Biblia es en nuestra vida. Cuando nosotros comparamos la escritura con la escritura, o sea, la palabra de Dios con la palabra de Dios, Antiguo Testamento con Antiguo Testamento, lo que escribió Pablo con Pedro y así sucesivamente, pasajes que hablan sobre el maná con otros pasajes parecidos, podemos ver claramente el propósito de Dios para el maná. Entonces, viene una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para el maná? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Bueno, vámonos a Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, y ahí vamos a ver el propósito del maná. Ahora, hay varios propósitos como vamos a ver hoy, pero vamos a ver el primer propósito. Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Ahí está el primer propósito por el cual Dios dio el maná. Y recuerde que hoy vamos a hacer el enfoque hacia lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3, lo tenemos, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y aquí viene, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios le dio el maná a los israelitas para enseñarles que el hombre no debe vivir solamente de pan físico. El maná fue el sustento de Dios, el sustento, el pan del cielo que sale de la boca de Dios para nosotros. Jesús lo dice cuando dice lo mismo allá durante la tentación, en Mateo capítulo 4, también en Lucas, pero vamos a ver la referencia en Mateo 4. Busque por favor Mateo capítulo 4. Jesús entonces dice lo mismo que se cita en Deuteronomio, cuando Satanás lo tienta a convertir unas piedras en pan. Porque recordemos que Jesús venía de una trayectoria de 40 días, 40 noches,
de no comer nada. Entonces el diablo lo tienta. Y ahí en Mateo capítulo 4, verso 4, vemos esa tentación. Dice, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio. ¿Okay? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de Dios que están contempladas acá en este santo libro que nosotros conocemos como la Biblia, son nuestra comida espiritual. Son el alimento que todos nosotros, todos los días, debemos ingerir para poder tener fuerzas espirituales. Nosotros nos preocupamos por ingerir cierta clase de alimentos que nos ayudan, que frutas, que verduras, que carbohidrato un poquito, que carnes, todo eso. ¿Para qué? Para tener fuerza, para que nuestro cuerpo tenga fuerza. Pero de igual manera nosotros deberíamos preocuparnos para que nuestra alma y nuestro espíritu tenga fuerza. Porque así como nuestro cuerpo puede tener fuerza porque comimos una buena comida, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, también debemos permanecer en este libro, porque de lo contrario seremos débiles y nuestra vida espiritual será débil. Por eso ese es el cuadro de la iglesia moderna. La iglesia moderna es débil. ¿Por qué es llevada con todo viento de doctrina o por todo viento de doctrina? Porque la gente no está cimentada en la palabra de Dios. Porque la gente no vive en la palabra, no conoce la palabra, no está en la Biblia, no estudia la Biblia, no lee la Biblia. Ahora, veamos cuán importantes eran las palabras de Dios para Job. Veamos cuán importantes eran para Job. Vamos al libro de Job, por favor. Job capítulo 23, versículo 12. Veamos cuán importante era la Biblia, las palabras de Dios, las sagradas escrituras. Y ojo, en el tiempo de Job no había nada escrito todavía. En el tiempo de Job no estaba nada escrito todavía. O sea, era simplemente lo que se pasaba verbalmente, de generación en generación. Recuerde que Job era más o menos contemporáneo de Abraham. Estamos hablando ahí de capítulo 12, capítulo 13, por ahí de Génesis. Pero vea cuán importante para él era. Job capítulo 23, el versículo 12. Job 23, 12. Job 23, 12 dice, del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Sin ser Job un hombre dedicado solo a Dios, porque Job no era un sacerdote del Antiguo Testamento, no era un pastor, si podemos usar esa palabra, no era un estudioso de la Biblia nada más, alguien que vivía encerrado en un lugar para estudiar, leer, interpretar, para enseñar la Biblia. No. Si nosotros vemos la vida de Job, vemos que él tenía ganado, vemos que él tenía empleados. Eso indica que él tenía negocios, por lo menos su propia empresa, su propio rancho, y tenía que manejar ovejas, y tenía que manejar cabras, y tenía que manejar burros, y tenía que manejar personas, y además de eso estaba casado y tenía una gran cantidad de hijos, no solo 2 o 3, ni uno, un gato y un perro, no, tenía un montón de hijos, más todos sus negocios. Entonces no era un hombre que vivía solo para leer la Biblia, solo para estudiar la palabra de Dios, no. Era un hombre que tenía una vida común y corriente, pero sin embargo él se atreve a decir, ¿saben qué? Yo quiero guardar y yo guardo las palabras de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios, más que mi propia comida. ¿Lo diríamos nosotros? Siendo muy honestos, tenemos ese sentir, ese compromiso nosotros. Repito, no es que uno pueda decir, es que Job no tenía nada que hacer. Estaba ahí debajo de una palmera, ahí rascándose la panza. No, era un hombre ocupado. Repito, tenía que mantener una gran finca, una gran hacienda. Era un empresario, tenía que cuidar las ovejas o cuidar el ganado para llegar a venderlo, tenía que transar con todo eso. O sea,
además casado, además con hijos. O sea, repito, era una persona que vivía como usted y como yo, pero él dijo, por encima de mi propia comida está la palabra de Dios. ¿Es la Biblia tan importante para nosotros? Pensemos, comparado con Job, es la Biblia, es la palabra de Dios, es este libro tan importante para nosotros como para llegar a posponer una comida física con el propósito de meditar en ella, buscando que ella nos afecte. ¿Es la Biblia tan, o por lo menos igual de importante como nuestro teléfono celular o nuestras redes sociales? ¿Es la Biblia tan, o por lo menos igual de importante que nuestros estudios académicos, en los cuales invertimos horas? No estoy hablando del trabajo al cual nos tenemos que dedicar, no estoy hablando del trabajo que tenemos que dedicar 8 horas, 9 horas, 10 horas a veces. No, estoy hablando de estudios académicos posteriores. Tenemos también el deseo, la pasión de meternos en este libro, tanto como usted se mete en un libro académico de la especialidad que sea. ¿Es la Biblia tan, o por lo menos igual de importante que nuestros pasatiempos? Repito, redes sociales, hacer ejercicio, ir al gimnasio, salir a correr, no sé, el pasatiempo que usted tenga. ¿Es la Biblia tan o igual de importante? Exactamente como el maná. Recuerde que una de las características del maná es que el maná era dulce. El maná era dulce como la miel. Bueno, para el cristiano, para el hijo o la hija de Dios, la palabra de Dios también es dulce. La palabra de Dios también es dulce. Vea Éxodo capítulo 16, versículo 31. Éxodo 16, 31. Yo voy a leer Éxodo 16, 31. Yo quiero pedirle a Brian, si me puedes leer Salmo 119, verso 103. 119, 103. ¿Verdad? Y tal vez a Tamara, si me puede leer Salmo 19, versículos 7 al 10. Por ahí. Entonces leo primero Éxodo 16, 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Eso es lo que dice Éxodo 16, 31. Ahora vámonos al Salmo 119, 103. Aquí viene la comparación con la Biblia. Gracias. Y ahora Salmo 19, los versículos 7 al 10. 19, 7 al 10. Ok, si vimos entonces, Éxodo 16, 31 dice que el maná era dulce como la miel. Salmo 119, 103 dice, más que la miel a mi boca, son dulces a mi paladar, hablando de la Biblia. Y en el Salmo 19, 7, 19, especialmente el versos 10, dice que dulces más que miel y que la que destila del panal. La Biblia es dulce. Para nosotros los hijos y las hijas de Dios, la palabra de Dios es dulce. Ahora bien, si bien es cierto que la Biblia es dulce, porque son las mismas palabras de Dios, de pronto, ella misma puede llegar a ser amarga. Empieza a ser dulce, pero hay un momento determinado en el cual se vuelve amarga. ¿Cuándo es ese tiempo determinado en que se vuelve amarga? Permítame decirle cuándo. Recuerde que la Biblia tiene el propósito de enseñarnos, según 2 Timoteo 3:16. ¿Recuerda? La Biblia tiene el propósito de enseñarnos. Ay, es dulce, qué rico cuando estamos recibiendo la palabra, cuando estamos sentados y decimos, wow, ¿verdad? La palabra de Dios nos está enseñando, qué rico es dulce. Pero, ¿qué me dice cuando la palabra de Dios nos redarguye? ¿Qué me dice cuando la palabra de Dios nos corrige? ¿Qué me dice cuando la palabra de Dios nos instruye en justicia? A veces esto no nos gusta. A veces eso se nos vuelve amargo, ¿verdad? No es cierto. ¿A cuántos les gusta que le digan, estás equivocado? ¿A cuántos? Qué dicha, qué bueno.
Me dice que sí, estoy equivocado. Claro, fantástico. No, ¿a cuántos nos gusta? O sea, estamos bien y lo que estás haciendo está mal. Estás equivocado. Eso que estás haciendo no es así, sino esta es la manera correcta en la que se hace. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan de esa manera? Te saliste del camino, el camino que pensaste que era recto. Estás equivocado. Ese no estás equivocado, no es recto, está torcido, te desviaste. Te voy a dar las indicaciones para enderezarlo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan las cosas varias veces? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, pues la Biblia lo hace. La Biblia lo hace. Mire tal cosa. Ay, sí, mire tal cosa. Sí, yo sé. Ok, mire tal cosa. ¿Pero por qué? Recuerda cuando el Señor Jesús estaba con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. La primera vez, sí, Señor. Claro. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor. Y Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que a nosotros se nos olvidan fácilmente las cosas. Porque el Señor sabe que muchas veces en los demasiados quehaceres que tenemos, el mundo nos absorbe, las cosas del mundo nos absorben, nos enreda y, uy, sí, se me olvidó. Bueno, por eso Dios nos repite eso. Por eso es que la Biblia de repente es dulce, pero poco a poco se convierte en algo amargo. Pueden ser que las correcciones, los encaramientos, las confrontaciones que ella nos hace no sean muy agradables para nosotros, pero son necesarias para nuestra salud espiritual. Vea el libro de Apocalipsis, por favor, el último libro de nuestra Biblia. Libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis el capítulo 10, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Hermana Mara, usted lo tendrá por ahí. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 10, versos 9 y 10. Y el verso 10. Ahí está. Nosotros comemos la Biblia, ¿verdad? Estamos leyendo la Biblia. ¡Ay, qué rico! Pero cuando la palabra de Dios me dice, sí, pero tenés que hacer esto. Sí, pero tenés que apartar. Sí, tenés que ser santo. Sí, tenés que hacer lo que yo digo. No lo que el mundo dice, sino lo que yo digo. Ay, de repente se vuelve un poco amargo. Como dije, ahí en 2 Timoteo 3, donde mencioné el capítulo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Recuerde lo que dice el versículo 17. Recuerde lo que dice. Dice que la palabra de Dios nos fue dada. ¿Para qué? Para que ella tiene el propósito de perfeccionarnos. A fin, dice el versículo 17 de 2 Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para que hagamos lo que Dios nos dice. La Biblia nos perfecciona. Y a veces sí nos perfecciona moldeándonos, pero a veces tiene que limar las asperezas. Tiene que utilizar un mazo o una piqueta para ir quitando las asperezas que nosotros tenemos en la vida. Podemos ver una lección en la Biblia muy importante y práctica en 1 Samuel capítulo 14. Como cristianos estamos en una batalla espiritual constante. No sé si a usted le ha pasado que tal vez usted estaba trabajando mucho, casi no comió muy poco y ha trabajado duro y ha hecho mucho esfuerzo y el consumo calórico ha sido grande y usted le da y le sigue dando y de repente ve hasta borroso. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Y máxime si padece de que tiene un bajonazo de glucosa, ya empieza a ver como borroso, ¿verdad? Así no sé si te le ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Se nublan los ojos. Sí, ¿verdad? Estoy dándoles, me falta comida, necesito un poco de azúcar para que me levante, ¿ok?
Bueno, en la Biblia, en el primer libro de Samuel, el capítulo 14, encontramos una historia que nos habla muy parecido a esto que les estoy narrando. La miel, aquí vamos a ver a alguien que utiliza la miel física, pero la miel de la palabra de Dios nos aclara a nosotros los ojos. Primero de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 27. Aquí está la historia de Jonatán, el hijo de Saúl, el gran amigo de David, que estaba peleando y estaba cansado. Y Saúl había llegado a decir, o sea, de esas leyes absurdas que algunos reyes daban, nadie coma, nadie puede probar alimento hasta que se acabe esta batalla, imagínense. Y todo el mundo estaba dándole y dándole. Jonatán no había oído esa ley, no la había oído. Y dice el versículo 27, primero de Samuel 14, 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. Muchos cristianos, incluso líderes, se cansan, se frustran, se desaniman, se deprimen y por último acaban tirando la toalla porque no se alimentan cada día del dulce pan del cielo. No se alimentan. Están ahí con su vista nublada tomando decisiones en su casa, en la iglesia, en el ministerio, en la vida, en las finanzas. Y andan ahí pegando tumbos, ¿verdad? Porque todo lo ven borroso, porque no saben hacia dónde van, en lugar de parar y meterse en la palabra para probar esa miel, para que les aclare los ojos. El tiempo a solas con Dios, la lectura de la Biblia y la oración en la vida de un cristiano son insustituibles, son imprescindibles en la vida de toda aquella persona, todo hombre, mujer, adulto, joven, que no solamente quiere honrar a Dios, sino que quiere llegar hasta el final de la batalla, al final de la carrera. Porque muchos empiezan, pero no todos terminan. Y no me estoy refiriendo de que, qué sé yo, alguien que estaba con nosotros, de repente se pasó para otra iglesia, gloria a Dios, ahí sigue. Estoy refiriendo a personas que empezaron con el Señor y se apartaron simplemente. Y ya andan en el mundo, dejaron todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Las palabras de Dios son nuestra comida espiritual, comida que debemos ingerir diariamente. La Biblia es nuestro maná. De este sustento viene el gozo. De este sustento viene la fuerza para el corazón cansado y agobiado. Vean, hermanos, la ansiedad, el temor, la inseguridad, la frustración, la incertidumbre, las luchas emocionales, el cansancio emocional, la baja o sobre autoestima, los complejos, el resentimiento, el negativismo, todas esas enfermedades del alma se presentan y se mantienen en la vida de las personas que no habitan, que no permanecen, que no están constantemente en la palabra de Dios. No digo que no leen la Biblia, no digo que no asisten a la iglesia, no digo que no son fieles al Señor viniendo de vez en cuando a la iglesia, pero no permiten que la Biblia penetre hasta lo profundo del alma trayendo sanidad. No permiten. ¿Por qué? Porque no están en la Biblia todos los días. De vez en cuando. De vez en cuando. Quiero compartirles una estadística. Vamos a ver, por acá la tengo. Aquí está. Esta estadística la hizo un lugar que se llama Lifeway Publishing en los Estados Unidos. No creo que varíe mucho, la hizo en el pueblo evangélico. No creo que varíe mucho de los Estados Unidos a nosotros. Dice así, 19% de los creyentes leen sus Biblias diariamente o con regularidad. O sea, del 100%, 19% leen sus Biblias todos los días o con regularidad. O sea, pensemos en nosotros. Leemos nuestra Biblia todos los días.
Leemos nuestra Biblia todos los días. Segunda estadística, 26% leen sus Biblias un par de veces a la semana. Un par de veces. Después del domingo fueron muy motivados, entonces tal vez la leyeron en la tarde, o tal vez la leyeron el lunes, martes ya la presión del trabajo, el estudio, la universidad, el colegio, y ya el miércoles no lo hicimos, y luego por allá viernes nos acordamos, o sábado. Ok, 26%. 14% leen la Biblia una vez por semana. 22% leen sus Biblias una vez al mes. 18% rara vez o nunca leen sus Biblias. Entonces, yo quiero que usted piense, ¿cuál es su situación? ¿Lee usted la Biblia todos los días? Tal vez por eso es que usted anda tan agobiado. Tal vez es por eso que usted anda llevando cargas tan fuertes. Porque la palabra de Dios es descanso, la palabra de Dios es miel que nos da fortaleza, la palabra de Dios nos ayuda. Cuando usted se mete en la Biblia no tiene tiempo para estar pensando. Hablaba con una persona que me decía, es que mira qué ansioso soy yo, es que yo me pongo a pensar en el futuro, yo me pongo a pensar en qué va a hacer de mí, yo me pongo a pensar en la universidad, ¿verdad? En el futuro laboral. Yo digo no y me trabo todo. ¿Y por qué piensa en eso? Métase en la Biblia. ¿Está trabajando duro? Sí. ¿Está cumpliendo su horario? Sí. ¿Está haciendo lo que sus jefes le dicen? Sí. Entonces, ¿cuál es su preocupación? ¿Sabe cuál es su preocupación? El tiempo libre. Su preocupación es que usted no ha llenado la mente con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, nuestro problema más serio de todos estos problemas que pasan acá, de todas esas enfermedades del alma, es la fe, falta de fe. Esa es la realidad, falta de fe. Falta de fe en un Dios todopoderoso que me va a cuidar a mí, pase lo que pasare. Es más, un salmista, un salmo, dice que aunque la tierra se conmoviere, yo estaré confiado. O sea, aunque la tierra se me parta, yo voy a ser confiado, porque ¿en quién dependo? ¿De una economía fluctuante? ¿En quién dependo? ¿Del hombre? ¿En quién dependo? De las circunstancias, de mi trabajo, de la estabilidad de un país. No, dependemos de Dios. De Dios. Entonces, el problema de mucha gente es que no habita, no permanece, no está constantemente en la palabra de Dios. Repito, no digo que no la leen de forma irregular, no son constantes, no son fieles, ¿verdad? Pero tristemente no permiten que la Biblia penetre a ellos. Claro está, hoy tenemos muchos cristianos, por eso es que tenemos muchos cristianos empastillados, frustrados, sin gozo, viviendo en una montaña rusa, un día con un gozo y una alegría, ¿verdad? Que, hola, ¿qué cómo va? Y otro día, todo decaído. Y otro día con un gozo y una alegría. El inconverso se pone atrás y se dice, así no quiero, así no quiero. O sea, con Cristo la vida tiene que ser diferente. Pero una de las cosas más importantes en la vida cristiana es la disciplina. Es la disciplina. Tenemos que hacer la disciplina de estar en este libro, la disciplina de orar. Tenemos que hacerlo. Cristo lo hizo. Él, a pesar de tener un horario tan complicado, a pesar de tener tantas carreras y tantas situaciones, él decía, hey, tengo que orar. Siendo Dios, sí, pero era hombre, tengo que orar. Y se iba, y ya sea en la pura mañana, empezaba a orar, o ya sea cuando todo el mundo se iba a un lugar solo y empezaba a orar. Ahí estaba él constantemente. ¿Por qué citaba las escrituras de memoria? ¿Por qué las citaba? Porque hasta los 30 años él estuvo memorizándolas y estudiándolas. Él no andaba con una Biblia de bolsillo por acá. Él no andaba con el celular y dice, por un momentico aquí para que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice, no, él las tenía aquí. Es porque era Dios. No, es porque era el deber de cada hombre y mujer de aquel entonces conocer la palabra de Dios. Hoy nos llamamos cristianos, pero no conocemos la Biblia. Como digo, vivimos en una montaña rusa emocional.
temerosos, tirando la toalla porque no nos estábamos alimentando bien y de manera regular. Eso sí, nos alimentamos con los confites y con los chips espirituales. ¿A qué me refiero con confites y chips? ¿A quiénes no le gustan? Bueno, yo sé que tal vez a uno que otro no le gusta, pero ¿a quién no le gustan ahí estos chips ahí bien ricos, bien sazonados, ¿verdad? No voy a decir marcas porque no me pagan para dar anuncios, pero, uy, qué rico, ¿verdad? No es cierto que ahí llegamos a una fiesta, una boda, un cumpleaños y nos ponen una bandeja llena de chips y maní, y el otro maní dulce, garapiñado. Uy, qué rico, y nos llenamos. Claro, porque llena, satisface. Y los confites, ¿qué me dice? Los chocolatitos, riquísimos. Y depende de que usted coma, hasta se llena. Pero son saludables, son sanos, son buenos. Hay muchos hermanos y hay muchas hermanas que basan su alimentación espiritual en frases cristianas bonitas e inspiradoras. Con estos pensamientos cristianos que abundan en las redes sociales, no es que haya algo malo en ellas, no es que haya nada malo en ellas, pero esos confites saben rico, esos chips espirituales saben rico, pero no alimentan. No alimentan, llenan. Ay, yo leí un pensamiento tan lindo. Llena, pero no alimenta. No lo fortalece. Nuestro alimento debe estar en la Biblia. En la Biblia. La Biblia es nuestro alimento, es nuestro maná. Debemos conocerla. ¿Ha leído usted el libro de Abdías? El de Miqueas, Jonás, Habacuc, Sofonías. ¿Ha leído usted la carta universal de Judas? ¿Ha leído Hebreos completo? ¿Ha leído usted salmos no tan corrientes como el 108, el 113? ¿Ha leído usted todo el libro de Job? ¿Qué conoce usted de la Biblia? ¿Qué conoce usted de la palabra de Dios? Vea lo que dice Salmo 91.1. Salmo 91.1. No podemos, mientras usted lo busca, no podemos ser fuertes espiritualmente si no conocemos este santo libro. No podemos llegar a conocer a Dios verdaderamente si no conocemos la Biblia, porque es por medio de la Biblia que Dios se nos revela. ¿Okay? No es porque yo volví a ver ahí, ¿verdad? En la pared de la casa y viendo ahí algunos dibujos en los blogs o viendo algunos dibujos en la cerámica del piso, ¿verdad? Como tiene estas rayas, estos dibujos, estos matices, y ya yo veo, mira la cara de Cristo ahí, yo veo como la cara de la, ¿verdad? No, así no conoce usted a Dios, usted conoce a Dios en la Biblia. Su fe aumenta, no porque usted dice, yo tengo una gran fe, es que mi fe. No, su fe aumenta por la Biblia. Romanos 10:17 lo dice. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no leo la Biblia, mi fe no aumenta. Entonces viene algo y me desarmo todo. Entonces viene, ya me voy levantando, mis huesos se van soldando, pero no permanezco en la Biblia. Viene otra cosa y otra vez me voy para abajo y así voy por la vida. ¿Honramos a Dios? No, jamás no honramos a Dios. Salmo 91.1 dice, el que, otra vez, el que habita, el que vive, no el que visita. No el que visita el abrigo de Dios, de vez en cuando. Uy, sí es cierto, hay que leer la Biblia. Tengo 2 días de no leer. No, el que habita todos los días bajo el techo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Vea Jeremías capítulo 15. El profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice Jeremías? Yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Cuándo se invocó sobre Jeremías el nombre de Dios? Cuando ingirió las palabras, cuando comió las palabras. Él las halló, las comió y el nombre de Dios se invoca en él, de Jehová de los ejércitos. O sea, hermanos, la Biblia, el cristianismo no es místico. No es algo raro ahí que yo estoy durmiendo, de repente yo digo, uy, qué gran amor tengo por Dios. Eso es emoción. No, es la Biblia trabajando en mí, la palabra de Dios atesorada en mi corazón, golpeando mi mente. ¿Con qué limpiará, dice el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uy, es que siempre caigo en el mismo pecado. Pregunto, ¿está permaneciendo todos los días en la palabra? ¿La está metiendo en su mente? ¿Está memorizándola? O sea, ¿cómo va usted a contrarrestar la fuerza tan grande del mundo, de la carne y del diablo en sus propias fuerzas? ¿Con qué enfrentó Jesús a Satanás? Con la Biblia. ¿Qué decía? Escrito está. ¿Cuáles son los escritos está que usted tiene en su mente? O sea, cuando mi debilidad es la pereza, digamos. Entonces viene ahí que hay pereza. Llévala con calma, hazlo todo despacio. Entonces, vaya ahí, ¿verdad? Como decía mi abuela, no sé qué significa, pero decía algo así como a la cachaza, ¿verdad? No entiendo qué era eso, ¿verdad? Siendo tan cachazudo, ¿verdad? Entonces viene eso para decirle, usted va así, ¿verdad? Okay, ¿con qué lo contrarresta? Con verse al espejo y decir, no, soy un campeón. O es la palabra de Dios la que dice, no, escrito está. Carne, escrito está. O tal vez es el enojo, o tal vez es las emociones alteradas. Hoy soy el campeón del mundo y mañana soy el gusano que se arrastra por la tierra. Y mañana otra vez soy el león de la tribu de Judá y por otro lado soy el asno que habló. O sea, hey, esto no está bien. ¿Con qué combatimos nuestra carne? El mundo, al diablo. Fíjese bien, en el cristiano angustiado, deprimido, frustrado, estancado, y le aseguro que hace tiempo esa persona dejó de salir cada mañana para recoger el maná y comérselo. No hay un cristiano que pueda estar sin gozo, con una cara de amargado y decir, no, yo viera que todos los días yo leo la palabra de Dios y todos los días estoy comiendo de ese maná y todos los días estoy fortalecido. O sea, esa persona dejó de buscar el alimento de Dios, dejó de procurar desarrollar su relación personal con Dios y con la Biblia en la oración. Leamos Éxodo, volvamos a Éxodo, capítulo 16, verso 4. Veamos Éxodo 16, 4, por favor. Y quiero que veamos algo interesante. Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo, ahí Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré, ¿cuál es la palabra que sigue? Llover. Yo os haré llover. ¿No hay un dicho que dice que cuando llueve todos se mojan? O sea, si todos nosotros estuviéramos ahora, si estuviera lloviendo y todos nosotros estuviéramos allá afuera ahora, o sea, no es de que, no es qué sé yo, que a Brian le cae el agua y se moja, pero resulta que a David no le cayó el agua, si estamos todos en el mismo lugar, y a Gabriela medio cuerpo sí se mojó y medio no, y a Ricardo completamente empapado, ¿verdad? Y a doña Felicia no le cayó nada de agua, no. Si estamos todos en un lugar y llueve, todos nos mojamos. Ok, ¿a qué voy con esto? Terminemos de leer el versículo. Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Haré llover abundancia para todos. Abundancia para todos. Cuando llueve, todos se mojan. Cada día
había más que suficiente para todos. Los comelones recogían más. Los que no comían tanto recogían menos. Pero usted dice, no, es que yo soy bien comelón. Entonces, ¿qué? La tacita nada más pequeña. No, lo que usted podía comerse, recójalo, ¿verdad? Como estos restaurantes, todo lo que puedas comerte, ¿verdad? Por X cantidad de dinero. Bueno, yo como mucho. Bueno, agarre mucho porque es suficiente. No, yo como un poquitico, nada más. Es un pajarito, una tacita, ok, para usted hay, así como para el que tiene un montón. La Biblia es suficiente para todo el mundo. La Biblia es suficiente. No todos somos iguales. Y cuando yo estoy hablando de meternos en la palabra de Dios, de salir todos los días a recoger el maná, es conforme mi persona. No es decir, vamos, todo el mundo tiene que leer 10 capítulos diarios, ¿no? No todo el mundo tiene el tiempo, la capacidad, ¿verdad? Tal vez algunos dicen un capítulo y un tiempito de oración. Tal vez alguien va a llegar y decir, bueno, yo solamente voy a invertir 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Pero 10, 15 minutos fieles todos los días, le aseguro que usted va a empezar a notar diferencia en su vida espiritual y emocional. Se lo aseguro. 10 minutos, fiel. No estoy hablando de, ay, yo voy bien, ¿verdad? Yo les he contado de aquel amigo mío, ¿verdad? De que llegó bastante grande él, ¿verdad? Grueso, y se me quedaba viendo un día así como, no nota algo, Freddy, no nota algo. Y yo, no, mismo pelo, todo igual. Me dice, no me nota más delgado, más marcado. Le digo, no, estoy yendo al gimnasio. Le digo, de verdad, ¿cuánto tiempo tienes? Entré ayer. O sea, por un día que usted haga eso, por una semana, incluso por un mes, usted no va a ver la diferencia, pero usted lo va a ver al paso del tiempo. Ahora, otra vez, en cuanto a esto de somos diferentes, hay gente que va a decir, con estos 10, 15 minutos, todos los días, me voy a fortalecer. Tal vez otros dirán, uy, no, 15 no, son 20. Otros van a decir, son 30. Otros van a decir, no, yo necesito 40 minutos o 45. Pero una cosa sí le digo, después de un tiempo largo en el cual usted lleva digamos, ese horario, ese calendario, esa disciplina, va a llegar al punto en que usted va a decir, quiero más. Quiero más. Es como cuando usted llega a un lugar que le sirven bien, que usted le gustó la comida, se la prepararon sabroso y usted pasó un tiempo precioso, riquísimo. Bueno, es lo mismo. Usted va a llegar a decir, quiero más. Eran 15, pero ahora voy a agregar 5 minutos más. Y no, voy a tener que levantarme un poquito más temprano, o voy a tener que acostarme un poco más. Todos los días hay que recoger el maná, hay abundante. ¿Quiere comer mucho? Hay mucho. ¿Come poquito? Hay poquito. El punto es que todos los días hay que salir a recogerlo para comerlo. Éxodo 16, siempre. Ahora los versículos 17 y 18. Ojo lo que dice ahí. Éxodo 16, 17 y 18. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Ahí está. Que comía más, ¿verdad? Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Sin embargo, hermano, tenga presente que la provisión del maná que se recogía era para hoy, era para el día. Hay gente que piensa, bueno, es que ayer leí 5 capítulos de más. Todos los días leo 2, pero ayer, como estaban salmos y los salmos son tan chiquitillos, algunos, entonces leí 5 más, pero hoy no he leído. Entonces el maná que comí ayer me sirve hoy. No. No nos engañemos con eso. O a veces decimos, ¿verdad? Es muy común decirlo. Ay, ayer no leí y estoy leyendo 2 capítulos diarios. Hoy voy a leer 4. Y nos engañamos con eso. Nos estamos engañando. El maná de ayer no lo comimos, ya lo perdimos. Ya lo perdimos. A mí me gusta mucho esa aplicación,
YouVersion, ¿verdad? Porque cuando usted coge un devocional ahí y usted lo hace, va bien, hasta le dan una medalla a veces, ¿verdad? Pero cuando no lo hace, dice, estás perdiendo la racha, algo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya se va perdiendo, se va perdiendo. Bueno, sepa que aunque el teléfono, la computadora nos está llevando en el cielo un registro hay de nosotros con relación a eso. Éxodo 16, 19, hablando de esto del maná para hoy, no para mañana. Éxodo 16, 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Dios le alimentó hoy. Mañana es otro día. ¿Y qué dijo Jesús del día de mañana? El día de mañana trae su propio afán, trae sus propias cosas, trae sus propias luchas, ¿verdad? El día de mañana trae otras cosas. Es como llegar a decir, hermanos, hoy me pegué en la mañana un gallo pinto con huevos, salchichón, plátano maduro, unas tajaditas de pan, natilla. En el almuerzo un buen bistec, arrocito, ensalada. En la noche me comí un pescado con puré. Entonces, mañana no voy a comer nada. No voy a comer nada porque toda la comida de hoy me sirve para mañana. ¿Usted cree que así funciona? Pues yo no sé en su caso. En el mío, generalmente me levanto como a las 4:30 de la mañana, generalmente. A veces no. Pero de repente, yo le aseguro, me levanto a las 4:30 y a las 5:15 está el estómago que suena, parece un pleito de gatos allá adentro, por el hambre que me tengo. No importa si fue el menú que les acabo de decir. Ocupo comida, todos ocupamos comida. Pero qué raro, con la Biblia no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos acondicionados para eso. Tenemos que acondicionarnos. ¿Ok? Usted físicamente se alimenta todos los días. Espiritualmente debe ser lo mismo. Si cree que lo que comió ayer puede enfrentar con fuerza y energía este día, está equivocado. Espiritualmente es lo mismo. Tenemos que salir a recoger algo del maná cada día, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Si bien es cierto, el maná tenía el propósito de alimentar a los israelitas, también el maná tenía otro propósito. ¿Recuerdan? Yo les dije, hay dos propósitos. Uno era sustentar, alimentar a los israelitas. El otro, lea conmigo Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Aquí vemos otro propósito del maná. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, 16:4 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Aquí está. Para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Ay, Señor, cuánto te amo, Señor, te amo, y verdad, y cantamos, amo, Señor, te amo, Señor, te amo, pero no leo la Biblia todos los días. Si permanecéis en mí, o sea, no entiendo. Si usted dice que me ama y no permanece en mi palabra, no son verdaderamente mis discípulos. O sea, no es lo que yo digo. Mi abuelita decía, de verdad, que a través de los años, tal vez cuando uno se va volviendo un poco más viejo, van agarrando más sentido esos dichos. Mi abuela decía, es que la gente habla porque la lengua no tiene hueso. Claro, no pesa. Si la lengua pesara, uy, qué difícil sería. Pero la gente dice, uy, no, pero cuánto yo amo al Señor, es que yo hasta lloro por el Señor, ¿verdad? Pero no leo la Biblia. No saco tiempo para hablar con Él. O sea, lo que tengo es una crisis emocional, eso es lo que tengo. No es cierto. ¿Cuál es el propósito entonces del maná? Era probar a su pueblo. Dios proveyó el pan. La tarea era sencilla. La tarea era sencilla. Salir y recoger día a día ese pan. Implicaba un pequeño esfuerzo. Implicaba salir un poquito de su rutina. Levantarme, quitarme la pijama, ponerme la ropa, salir
llevar mi canastita, recoger el maná, volver a casa, majarlo, prepararlo y comerlo. Eso es todo. No tenía que ser, ¿verdad? Ser un filósofo, no tenía que estudiar una ingeniería aeronáutica, no tenía que dominar un montón de ecuaciones. Es fácil, ¿sí? El punto es que hay que incomodarse un poco para poder alimentarse. Para nosotros los cristianos, saben, tiene el mismo propósito. El verdadero cristiano va a tener hambre y sed de justicia. Algo dentro del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del hijo de Dios, de la hija de Dios, va a querer leer la Biblia. Va a querer leerla. Es que algo ahí va a decir, hey, llevas 2 días de no leer la Biblia. Llevas 2 días. O sea, te sentaste en el teléfono y viste todas las redes sociales, viste ahí, pasaste todo en Insta, ¿verdad? Todos los cosas esos que están ahí, o en YouTube, o en esto, en el otro. Vi 2 series que duran 30, 45 minutos cada una, hora y media. Vi un partido, pude sacar, y no he leído la Biblia, nada. O sea, el Espíritu Santo me habla. Si soy creyente, me habla. Quiero conocer a Dios. Quiero tener compañerismo con Él. Quiero obedecer lo que Él me dice. Para hacerlo hay que hacer un pequeño sacrificio. Hay que incomodarme un poquito. Hay que salir, recoger el maná para comerlo. Si usted quiere crecer espiritualmente, no emocionalmente, sino espiritualmente, usted necesita pagar el precio. Si quiere crecer en la gracia, en el conocimiento, en la santidad, usted necesita pagar el precio. Pagar el precio. ¿Dónde está la prueba aquí? Vea, ¿cuántos dicen ser cristianos, pero no quieren hacer el mínimo de esfuerzo cada día de buscar recoger el maná para comerlo? ¿No quieren? Tal vez implica levantarme un poquito más temprano. Tal vez implica acostarme un poquito más tarde. Tal vez implica decir, no voy a consultar el teléfono, ninguna red social, ni voy a hacer eso. Ya llegué a la casa, voy a tomarme un café, voy a lavarme la cara, voy a despejarme o me voy a bañar y me voy a meter en la Biblia. Ahí el teléfono y todas las notificaciones que suenan, ¿verdad? Ahí, véame, ahí está Instagram, ¿verdad? Véame, vea los últimos reels del momento, vea esto, vea lo... No. Yo tengo un compromiso con Dios. No nos queremos incomodar. En este asunto de salir y recoger el alimento, cada uno es responsable de sí mismo. ¿A qué voy con esto? Hay gente que piensa de que, ok, bueno, yo leo la Biblia de manera inconstante. Pero yo los miércoles voy y estudio la Biblia ahí y los domingos escucho el mensaje y eso es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Usted necesita y yo necesito estar todos los días en la palabra de Dios. Las horas que yo estudio para enseñar es para eso, para enseñar. Sí, doy de comer. Como y doy de comer. Pero mañana yo necesito comer para mí. Y usted necesita comer para usted. Usted necesita mañana ir y tomar el maná para usted. Y otro aspecto final en cuanto al maná. Vea Éxodo 16. Un aspecto final con relación al maná. Éxodo 16. ¿Qué vemos aquí? El maná debía compartirse con los de su casa. El maná debía compartirse con los de su casa. Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Para los que están en su tienda. Había que compartirlo con los que estaban en la tienda. Hermanos, necesitamos pedir sabiduría, pedir amor, pedir gracia, pedir fortaleza para salir a recoger el pan, comer el pan, pero también servir el pan. Necesitamos compartir el pan, ya sea, ahora sí, viene la aplicación doble, ya sea el pan vivo que es Cristo o ya sea el pan escrito que es la palabra de Dios.
Necesitamos compartirlo con todos los habitantes de nuestra casa, nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos, los papás, los hermanos, todos los habitantes de nuestro hogar. Necesitamos pensar en los demás. Ellos tienen hambre también. Y si no, van a morir. Necesitamos de verdad levantar los ojos y ver. Recojamos lo suficiente para nosotros y para compartirlo con los demás. Depositemos el pan vivo que es Cristo, o el pan aquí en la letra que es la Biblia, en la mente y en el corazón de los individuos, y el Señor lo hará germinar a su debido tiempo. Hoy hay mucha hambre espiritual. La gente está buscando quién le comparte ese pan que sacia el hambre. Y usted, mi hermano, lo tiene. ¿Por qué no lo comparte? Compártalo. Yo quiero motivarles a que cada día salgamos a recoger nuestro pan que viene del cielo, para comerlo, para fortalecernos, pero también para compartirlo con otros en la casa y a nuestro alrededor. Esto es lo que se llama evangelismo o evangelización. Dios será honrado y Él tarde o temprano va a dar fruto. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, nunca jamás volverá vacía. Puede ser que nosotros no veamos el resultado ya, cuando queremos verlo, pero tarde o temprano vendrá el resultado. Porque no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. No es mi manera, es la manera de Dios. Yo simplemente soy un emisario, yo simplemente me toca pregonar, ¿verdad? Es como antes. Estaba hablando ahora con mi esposo un momento. Estábamos viendo algo donde unas personas estaban viendo el periódico. Ya cuesta, ¿verdad? Ver gente que se sienta a ver el periódico. Ok, antes, cuando se vendían los periódicos, estaban los pregoneros, ¿verdad? Las personas que se paraban en las esquinas o a veces andaban ahí, ¿verdad? En las calles, pregonando ese periódico, el nombre de ese periódico y dando tal vez la noticia, ¿verdad? Más importante, la noticia bomba en el momento. Vean esto, lo que pasó el día de ayer, tal cosa en la Contraloría o tal accidente o tal. Y entonces él pregonaba. Y entonces, piense usted está pregonando, usted está vendiendo un periódico, digámoslo así, y de repente viene David Duarte y yo le digo, oiga macho, me compra este periódico, viera las noticiotas que trae, buenísimas, buenísimas. Y David me dice, no, gracias, y se va. Y entonces, yo como pregonero, ¿qué hago? Agarro todo, lo cierro, me siento, y qué sé yo, en eso pasa DJ, ¿y qué le pasa, Freddy? No, es que yo le ofrecí el periódico a David y no lo quiso comprar. O sea, ¿qué me pasa? Yo soy pregonero. Que lo compre o no lo compre es problema de cada persona, ¿cierto? A mí me toca pregonar a Cristo. A mí me toca pregonar la Biblia. A mí me toca abrir la Biblia, la boca, para anunciar la palabra viva que es Cristo, y me toca abrir la boca para hablar la palabra escrita, pero que la gente la reciba o no la reciba es responsabilidad de cada uno. A mí me toca. Yo soy y usted es pregonero. Entonces tengamos esa mentalidad. Así que termino con lo siguiente. Salgamos cada mañana, cada día, para recoger este pan, para tener un encuentro fresco todos los días con el Señor Jesús en la palabra. Saquemos tiempo para meternos de verdad en la palabra, para conocer a Dios, para buscar a Jesús aquí en este libro santo, al Espíritu Santo, la vida cristiana, la santidad, la piedad, el amor, acá en este libro. Comamos de él para que transforme nuestra vida y compartámoslo con cada persona que está en nuestra tienda. Oramos. Sabemos, Dios, que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra, Dios, tiene un propósito eterno. Nos has dado ese propósito. Oramos, mi buen Señor, para que nos ayudes. Ayúdame a mí. Porque si yo estoy diciendo esto, que tenemos que buscar toda tu palabra y buscarte a ti, Señor Jesús, en oración todos los días, si yo no lo hago, soy hipócrita.
Ayúdeme Dios a buscarlo todos los días, todos los días. Yo sé que hay días más ajetreados que otros, hay sorpresas en el día. Cada día trae su propio afán. Hoy ya está terminando este miércoles, mañana jueves tendremos otras cosas en el trabajo, en la casa, en la calle. Señor, ayúdanos a buscar el maná, comerlo, fortalecernos y estar listos a compartirlo cuando sea la oportunidad. Dios, ayúdenos de verdad a no ser de ese porcentaje de gente que dice amarte, que dice ser discípulo tuyo, que dice ser seguidor tuyo, pero no estamos en la Biblia, no estamos en tu palabra. Señor Dios, te pido por favor tu ayuda en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Les recuerdo 2 actividades: sábado, parejas, aquí a las 3 de la tarde, domingo en la mañana, el libro de Esther, capítulo 4, que se lo veremos, y también, bueno, una tercera actividad, el domingo a las 4 de la tarde, el tiempo de acción de gracias aquí en la iglesia. Podemos salir y tomarnos un cafecito allá afuera, allá atrás, mejor dicho, y un refresco. Que Dios los bendiga.